conflictos, ¿no? Pero no se logra, ¿no? Porque va el premier, se sienta en estas mesas de diálogo y en vez de apaciguar la situación, más bien lo que parece que hace es incentivarla, ¿no? Acusando a los golpistas, a la prensa. Perfecto, insúltenos todo lo que quiera, señor ministro, pero eso realmente va a solucionar el problema que se está cultivando allí. Vamos a tratar de entender esta situación con el excongresista Richard Arce, que por cierto también ha lanzado ya su candidatura a el gobierno regional de Apurímac. Le damos la bienvenida a Buenos Días Perú, gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Qué análisis puede hacer usted respecto a lo que está intentando hacer el Ejecutivo con estas mesas de diálogo? Porque parece que en realidad solución no hay. Buenos días, ante todo. En realidad es una situación muy compleja para el país y ha exacerbado las emociones justamente de poblaciones que demandaban a este gobierno un cambio estructural y generaron mucha expectativa en las elecciones porque hicieron un sinfín de promesas inalcanzables. Esto es la consecuencia de la demagogia y el populismo. Uno como político no puede estar ofreciendo el oro y el moro, tienes que ser responsable. Al extremo que en este paro agrario, que es a nivel nacional, ahí falta Apurímac, por ejemplo, ayer estuvo bloqueado en la zona de Curahuasi con todo el perjuicio que corresponde. Ellos han generado toda una expectativa con el lanzamiento de la segunda reforma agraria. Deben recordar ustedes, lo hicieron en la explanada de Sacsayhuamán, en Cusco, donde justamente se están manifestándose. El 3 de octubre, además. Sí, en una fecha emblemática y además con el aval de muchas organizaciones políticas que avalan al gobierno, ¿no? Y estuvieron ahí aplaudiendo, haciendo una especie de remembranza a la primera reforma agraria de Velasco, que tuvo otra connotación totalmente distinta a lo que se pretende hacer ahora. ¿Cuál es el resultado? El precio de la urea 3 veces el precio que costaba, el tema de, evidentemente por un tema de la subida del petróleo, pero que se sabía. ¿Dónde está la capacidad del gobierno para prever, por ejemplo, para hacer las compras anticipadas? Porque él tiene que garantizar como Estado a los agricultores la provisión de los insumos agrarios. ¿Dónde está el programa de capacitación, crédito y todo lo que lanzaron ese día con bombos y platillos? Entonces, ¿qué siente ahora el día de hoy las personas? Nos han engañado, nos han estafado. Por eso salen a manifestarse. Pero lo curioso de todo esto es que están pretendiendo distorsionar la realidad, darle un giro a las protestas y están poniendo en agenda lo que pretende Vladimir Cerrón y Perú Libre, generar caos en el país y poner en agenda otros temas que también son importantes. Yo estoy de acuerdo con el cambio de la Constitución, pero no vamos a hacer un cambio de Constitución en medio de una conflictividad social, en medio de que el país esté siendo un polvorín. Al contrario, deberíamos buscar consenso para todos ponernos de acuerdo y lanzar el tema de la nueva Constitución. Lo que están haciendo es aprovechamiento político. Ahora, lo que suena precisamente a demagogia es que se venda la idea de que con un cambio de Constitución y con una asamblea constituyente las cosas se van a solucionar como de manera mágica al día siguiente de que se establezca esta asamblea constituyente o se plantee esta nueva Constitución. Y esto lamentablemente no es así. De hecho, hay cosas muy importantes que reformar en la Constitución y hay cosas medulares que cambiar en la estructura de la Constitución, pero eso toma un tiempo y necesita un proceso que el gobierno parece simplemente no tener en cuenta y, como dice Pamela, parece no haber una estrategia sobre qué temas prioritarios abordar en este momento. Hay que generar ese momento constituyente. Veamos la experiencia en Chile, o sea, no fue de la noche a la mañana. Entonces, para eso se requiere generar consensos. Y sí hay temas determinantes como la reforma política que nos garantizaría una mejor representación, porque con mucha razón la gente dice, muy bien, se ve el presidente, se ve el Congreso, nuevas elecciones, ¿y qué? Vamos a repetir lo mismo porque lo que estamos viendo es que estamos yendo de Guatemala a Guatepeor. O sea, cada vez tenemos un Congreso inclusive que con menos representación y sin razones que toman permanentemente. Entonces, objetivamente, se necesita cambiar en la Constitución la reforma política. Se necesita modificar, desde mi punto de vista, el capítulo económico, sobre todo en el rol subsidiario del Estado, pero no en lo que pretende hacer, pues, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Mira lo que han hecho con la principal empresa o la única empresa que de alguna manera, me refiero a Petroperú, con la única empresa que tenemos en el país que podría garantizarnos, por ejemplo, los combustibles a un precio accesible en este momento crítico. ¿Qué han hecho? Han nombrado a gente allegada, incompetente, incapaz, al extremo que en este momento los bonos de Petroperú son bonos basura, porque ha perdido el grado de inversión, porque lamentablemente no han hecho la auditoría que correspondía. Todas las empresas son nombre inventado, abono basura es la nominación oficial que le han puesto a los bonos del ¿Eso qué quiere decir? Que nadie va a invertir, que por más que sea empresa estatal,
requiere de la inversión porque vivimos en un mundo globalizado, necesita créditos bancarios, necesita movilizar y necesita vender sus productos. Entonces, para eso tú tienes que tener credibilidad. ¿Quién te va a comprar si tú tienes esa calificación frente al mercado internacional? ¿Pero por qué? Por haber copado, haber hecho una repartija. Han asaltado Petroperú con nombramientos, fíjate, hasta han contratado seguridad para el gerente y el presidente de Petroperú, pagando más de $500,000 direccionando. ¿Para eso quieren nacionalizar una empresa? Pero ni siquiera se entiende la manera como quieren solucionar los problemas porque, por un lado, el presidente Pedro Castillo acepta los buenos oficios del cardenal Barreto, ¿no? Y del presidente del Acuerdo Nacional, Max Hernández, se reúne con ellos, le habla de que va a haber cambios estructurales, nuevo gabinete, pero por otro lado tenemos a un Aníbal Torres absolutamente beligerante que en todas sus intervenciones tiene palabras antisonantes, un discurso absolutamente polarizador y en el que culpa a factores externos de todo lo que está ocurriendo en el gobierno. Es decir, van por sitios separados y no parece haber una unidad dentro del mismo gobierno. Cuando uno es elegido autoridad, sabe que tiene la responsabilidad de contener esas variables externas, esas variables exógenas y diseñar políticas públicas para poder satisfacer las necesidades de tu población. Yo no soy elegido para después decir, es de afuera, que son problemas externos, que yo no puedo hacer nada. No, al contrario, ¿dónde está tu capacidad? Y en ahí has tocado un tema muy sensible, porque si bien es cierto que en este caso Torres pretende descalificar al cardenal Barreto, a Max Hernández, el que representa el Acuerdo Nacional, que son espacios interesantes que podrían ser claves en un momento de mayor encrispamiento político, mayor crisis, para generar cierto consenso o ciertos puentes para que podamos solucionar esta crisis política. ¿Qué han hecho inmediatamente después de la reunión del presidente? Sale Vladimir Cerrón, descalifica al cardenal, denosta de él, descalifica inclusive de su cargo de un hombre representante de la iglesia que tiene todas las credenciales, yo diría hasta democráticas y respeto. Exactamente, y además lo dejan mal parado al presidente. ¿Cómo puede ser posible que si el presidente dice que me estoy reuniendo con Max Hernández del Acuerdo Nacional, me estoy reuniendo con el monseñor Barreto para poder dialogar y en el mensaje dicen que van a hacer un cambio y que el presidente va a poder generar un mayor consenso al país? Inmediatamente sale Cerrón, sale su gente de Perú Libre a descalificar los acuerdos del presidente. ¿Qué quiere decir eso? Ellos mismos están destruyendo la institución de presidente de la República, me refiero a la investidura. Con eso está perdiendo legitimidad frente al país en un escenario de conflictividad donde más bien se requiere poner los paños fríos, pues, para que se pueda dialogar, para que se pueda buscar consenso. Ahora, en este escenario de conflictividad uno puede darse cuenta que hay matices y que están bastante marcados, ¿no? Porque las manifestaciones que se dieron en la ciudad de Lima, por ejemplo, provenían de una élite que a rajatabla están pidiendo un cambio de gobierno, ¿no? Que el presidente renuncie, ¿no? Vacancia, etcétera. Lo que está pidiendo otro sector de la población, que es el que finalmente estamos viendo en este momento, es que cumpla con sus promesas. No necesariamente que salga el presidente, pero que cumpla con sus promesas. Esas promesas que usted ya ha mencionado son incumplibles. Entonces, ¿qué cosa puede suceder en el medio, ¿no? Porque yo puedo intuir que el Ejecutivo lo que está esperando es que se agudice de alguna manera el conflicto para llevarnos a una situación de asamblea constituyente en la que no nos encontramos todavía, pero esto podría salirle mal, ¿no? El tiro le podría salir por la culata. Está jugando con fuego, Pamela, realmente, porque estos conflictos sociales es fruto de una serie de demandas que vienen inclusive de hace muchos años, pero que se han embalsado por la incapacidad justamente del gobierno de no haber prevenido. Ellos tienen en el Viceministerio de Gobernanza una Secretaría de Gestión Social y Conflictos, donde tienen todo un pool de profesionales. ¿Qué han hecho con esas áreas? Han copado con gente simplemente por ser allegados al partido, por ser allegados a Cerrón. ¿Qué capacidad, qué conocimiento tienen para la gestión de los conflictos? Solo para ver el tema en específico de la atención del conflicto, pero si vamos al tema de fondo, definitivamente esta situación nos va a llevar a una confrontación mayor entre la población, porque al final cuando tú ves esos enfrentamientos entre manifestantes y policía, están enfrentando pueblo contra pueblo. ¿Qué pretende el gobierno?
llevarnos, ya tenemos 6 muertos, ¿quiere más muertos a consecuencia de los conflictos? ¿Qué está haciendo el Congreso de la República? Ha abdicado su rol de fiscalización y control político, ha sido cómplice con Castillo y el día de hoy no hace absolutamente nada. El Congreso pudo frente a haber estos problemas. censurado en su momento este gabinete. Definitivamente, inmediatamente, cuando nombraba a un impresentable que ni siquiera tenía currículum, sino tenía prontuario, el Congreso tiene mecanismos constitucionales como la censura. Inmediatamente lo removía del cargo y eso es constitucional. ¿Qué ha hecho el Congreso? Claro, hay los hermanitos, hay los congresistas topos que están ahí jugando sus intereses, no necesariamente de Perú Libre, son de otras bancadas. Entonces, lamentablemente nos están llevando a un encrispamiento político mayor, ¿no? Pero precisamente esa situación es la que está alimentando que siga creciendo este porcentaje altísimo de personas que piden que se vayan todos, ¿no? Cuando en verdad que se vayan todos no resulta ser una solución o una salida viable en la medida que no hayan reformas y cambios que nos permitan una verdadera clase que pueda entrar a solucionar los problemas que tiene el país. Y en ese sentido el Congreso también está de alguna manera abdicando su control político. Hay 4 mociones de interpelación contra Aníbal Torres que siguen recolectando firmas, hasta ahora no se presenta. Nadie ha presentado absolutamente ningún pedido contra la ministra Betsy Chávez por el paro de controladores aéreos de la semana pasada, ni tampoco contra el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, por lo del 5 de abril. Es decir, pareciera que el Congreso simplemente se ha quedado dormido y no está ejerciendo ese control político que se necesita y que es parte del equilibrio de poderes. Es cómplice este Congreso de la República y va a tener que asumir su responsabilidad, porque en el momento que caiga el gobierno, evidentemente la gente va a pedir que también se vaya el Congreso de la República. Entonces, más bien lo que deberían hacer, si es que les queda algo de dignidad, es llegar a un acuerdo para buscar una transición del poder de manera responsable, que no sea traumática. Pero también eso es como pedir peras al olmo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estos conflictos se sigan embalsando. Ahora es paros agrarios ya anunciados en varias regiones que se están manifestándose. Tenemos el problema en el corredor minero, tenemos paralizado Las Bambas, tenemos paralizado Coajone. Todo esto va a tener un efecto en el corto tiempo. En el tema agrícola, los agricultores van a sembrar menos. No es que va a haber hambruna, lo que va a suceder es que los precios de los productos de alimentación, de pan llevar, van a subir. ¿Quiénes son los que van a ser afectados directamente cuando suban estos precios? No es la mayoría del Perú que tiene que trabajar día a día y tiene que sacarse el ancho, disculpando el término, para poder alimentar a sus familias. En consecuencia, estas acciones políticas tienen consecuencia directa en los bolsillos de las personas, inclusive más humildes, más precarias en nuestro país. Entonces, ¿dónde está la sensibilidad de este gobierno, viendo toda esta crisis? Él pretende solucionar convocando Consejo de Ministros, que por cierto, hoy día hay un nuevo Consejo de Ministros, y lo único que hacen en esa reunión es, no plantean soluciones concretas. ¿Para qué hicieron el lanzamiento con bombos y platillos de la segunda reforma agraria si nos iban a llevar a esta circunstancia? Siguen jugando con la ilusión y siguen confrontándonos. El caso de Aníbal Torres ya es insostenible, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que falte el respeto a las personas que más bien están buscando cierto consenso, cierto diálogo? Pero, y por otro lado, exactamente se están produciendo estos consejos de ministros descentralizados que, de verdad, no sacan ninguna solución concreta en los lugares en donde se aplican estos consejos de ministros descentralizados. Es decir, llegan con una serie de ofertas, el presidente hace una serie de anuncios que en verdad caen en la generalidad, pero no se concreta en nada para las poblaciones que están pidiendo cosas justas, ¿no? Acciones concretas de parte del Estado para reducir el costo de vida, no acciones concretas de parte de los agricultores para que los fertilizantes puedan llegar a precios justos. Sabemos que hay un contexto internacional, pero la salida, por ejemplo, resulta comprarle urea a Bolivia cuando Bolivia ni siquiera puede satisfacer su propio mercado local. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está jugando el gobierno de Pedro Castillo cuando hace estas ofertas populistas que en verdad son para la tribuna, pero no solucionan nada en el fondo de los reclamos de la población? Hay una precisión, ¿no? Bolivia le compra a Perú urea. Además. Entonces, es bastante sorprendente. Es que pretenden distorsionar la información, juegan con la expectativa de la población. Y eso es el costo que el día de hoy se está viéndose con los conflictos sociales, ¿no? Porque evidentemente la gente siente la frustración de que no se les ha atendido, de que generaron una expectativa, porque eso es lo que logró Pedro Castillo, logró una votación, y en ese aspecto es muy importante también hacer la crítica a la oposición, ¿eh? La oposición se dedicó a hablar de fraude cuando nunca hubo fraude. La elección fue legítima. Y durante todo este tiempo ellos han estado en una posición inclusive golpista, ¿no? Los de la oposición. Pero hay que diferenciar.
en este momento el gobierno está involucrado en actos de corrupción. Tiene a los sobrinos, tiene a su mano derecha el que despachaba en Palacio de Gobierno con órdenes de captura. Están requeridos por la justicia. Y según la tesis fiscal, considera que Pedro Castillo, nuestro presidente, es el presunto líder de una organización criminal que direccionaba obras. Se refiere al puente Tarata, donde es evidente cómo se ha hecho el direccionamiento de estas obras. Eso en el campo judicial tendrán que demostrarlo durante años y verán su inocencia. En el campo político tiene una implicancia directa que le hace perder legitimidad al gobierno, y consecuencia de todos estos actos de corrupción es la gente ve, no nos están atendiendo nuestras expectativas, no cumple con su trabajo el gobierno y encima hay actos de corrupción. Definitivamente la gente siente frustración al ver que en el gobierno no están atendiendo los problemas y los compromisos que ellos habían asumido en ese durante sentido, más campaña. allá de ideologías, si es izquierda, derecha, que no sé qué, que el comunismo, lo que está demostrando el presidente Pedro Castillo es que está actuando exactamente igual que han actuado otros expresidentes que también se encuentran ahora siendo investigados por la justicia. Es paradójico, Pamela, porque se han dedicado durante toda la campaña a criticar, y con mucha razón, y hablaban de 200 años, ¿no? Pero son 200 años y 9 meses, hay que decirle al presidente Castillo, porque no ha cambiado nada. No ha cambiado la nada. silla giratoria, el tarjetazo, el direccionamiento de las obras, esas mismas mañas de los antiguos gobiernos lo está repitiendo, pero inclusive de manera mucho más escandalosa. ¿Qué hace la familia en el gobierno? Me parece absolutamente obsceno. Por eso existe la ley de nepotismo. Tú entras a ser autoridad, seas alcalde, seas gobernador, más aún siendo presidente, tu familia tiene que estar lejos del poder. Se le ha ungido en el poder al presidente, a Pedro Castillo, no a sus sobrinos, para que tomen decisiones. Entonces, todo eso está generando una imagen negativa en la población y también internacionalmente. Y el Perú, o sea, eso es el resultado. Nosotros teníamos buenos indicadores macroeconómicos. En este momento la proyección inclusive del crecimiento del Perú está bajando al 6º lugar de lo que éramos el primer país con el mayor crecimiento de PBI, ¿no? Pero probablemente lo más grave de todo esto es que toda la clase política, al margen de las orillas ideológicas que se puedan tener, se está viendo afectada por esta situación, ¿no? Porque resulta que en los últimos meses hemos asistido a una oposición que culpa a un comunismo, a un fraude, a un montón de cosas, y por otro lado tenemos a un ejecutivo que le culpa de todos los males del Perú a los 200 años que han pasado, no a los gobiernos anteriores, y absolutamente nadie resuelve nada para nadie en este país. Ahí hay que hacer un mea culpa, ¿no? Y es una responsabilidad de la clase política. No hemos dado la talla para hacer una oposición. Una oposición no significa obstruir al gobierno. Tenemos que ser valientes y expresar las críticas cuando hay actos de corrupción, cuando se cometen ignominias contra el Estado, como por ejemplo lanzar, y te repito, esta segunda reforma agraria. ¿Cómo puede ser posible que hayan hecho tanta bulla para que al final el sector agrario sea el más golpeado, que garantiza la seguridad alimentaria, que es la base inclusive de la economía de un gran sector del país? El mayor porcentaje de nuestra PA son agricultores. Y la del estribo, Richard, que yo le quería hacer la pregunta es, un inminente cambio de gabinete como el que ha anunciado el mismo cardenal Barreto, ¿no?, por boca del mismo presidente Castillo, ¿va a solucionar en algo la situación? ¿Va a calmar en algo los ánimos y la crispación que estamos viviendo en este momento? Lamentablemente hemos llegado a una situación donde así cambien de gabinete, cambien de ministros, la situación va a ser la misma. Acá el problema es mayor, y el problema, con mucha frustración, es Pedro Castillo. Lo ha demostrado. Fíjate al cardenal Barreto, fíjate a Max Hernández. Son espacios de concertación, que le expliquen al presidente que el acuerdo nacional es un espacio justamente donde van representantes de partidos políticos, de la sociedad civil, para poder discutir, analizar. Inclusive han llamado al Consejo Político, o sea, a las autoridades más importantes de la presidenta del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Congreso, el presidente de la República, para que se sienten y discutan esta problemática, porque se tiene que hablar a este nivel. No le interesa. El cardenal Barreto, con todas las credenciales que tiene y el respeto que se ha ganado en el país, va de buena fe a tratar de buscar el diálogo. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Una vez más, o sea, se le da la mano, se compromete, simplemente se retira y ahí el presidente cambió de posición. Eso es una incertidumbre total en la gestión de gobierno. Entonces,
La consecuencia lo estamos viviendo. Encima tenemos al ministro Aníbal Torres ya desbocado, ¿no? Con cada exabrupto, el tema de Hitler, faltando el respeto, insultando al cardenal después de haber tenido un diálogo con él para buscar justamente ese consenso, ¿no? ¿Cuál es el mensaje a la población? Por eso terminamos en esta situación de confrontación y que se está exacerbando la violencia. Acá la responsabilidad recae en el gobierno si sigue habiendo este tipo de confrontación entre peruanos. Fíjate el discurso de división. Yo creo que ese es el mayor problema que ha activado esta confrontación. No podemos dividirnos entre peruanos. Seamos del color que seamos, tenemos que más bien unirnos para poder salir de esta profunda crisis política que ha generado justamente la clase política. Una vergüenza. Muchas gracias, Muchas Richard, por gracias. haber venido No, el gracias día a de ustedes. hoy. Bastante clara su posición. Y a propósito de